Javier Corberó, que en realidad se llama Xavier Corberó, pero ahora ha decidido llamarse Javier Corberó, al revés que otros que se llamaban antes Pedro y ahora se llaman Pera, pero bueno, esto son cosas circunstanciales que no tienen mucha importancia. Así se nace. Es verdad que es un artista, es un escultor, pero es más que un escultor. Javier Corberó es una persona que tiene los ojos de un artista, que trasciende el aire. Esto me ha quedado muy cursi, pero es que ve cosas distintas a las que vemos los comunes de los mortales y convierte piedras enormes en casi poemas espirituales, no sé cómo decirlo, leves, piedras de un montón de toneladas que suponen graves problemas de transporte cuando tiene que organizar exposiciones, pues no sé, en algún rincón del mundo, pues siempre está así. Sin embargo, no sé cómo se las arregla. Javier Corberó a mí me parece un prodigio, él me parece un prodigio, y lo que toca y lo que mira lo convierte también en cosas prodigiosas. Entre su cualidad de prodigio está precisamente el que se le conozca tan poco en España, es en Madrid sobre todo. Es prodigioso que no se te conozca en Madrid. En ningún lado. En Nueva York sí te conocen, en Nueva York sí. Sí, pero pocos, no. Yo procuro ser muy discreto. Y no soy Guardiola, pero no me gusta nada que me conozcan, ¿sabes? Vale. Bueno, yo creía que era solo en Madrid. Les aseguro que es un escultor importantísimo. Claro, es difícil. Es más fácil hablar de Julio Iglesias, por ejemplo, del talento musical y pictórico y tal. Pero yo les aseguro que es un escultor importantísimo. De hecho, les vamos a repartir unas cosas que, para mirarlo, solamente, para que se hagan una idea muy pequeña. En fin, Javier, José María Castellet el primer día habló de los preliminares, digamos, de los años 60, del ambiente político que se vivía en la Barcelona aquella y en la España aquella. Jorge Ralde nos ha puesto las antenas sobre todo el despertar editorial, claro, y todo lo que hay alrededor de una editorial y de las inquietudes de los poetas y escritores de entonces. Y suena su teléfono y seguro que es alguien importantísimo. No sé cómo funciona, pero aquí. Y Félix de Azúa, más joven, el más joven de esta generación, de los más jóvenes, nos ponía al tanto de del mito de aquella Barcelona maravillosa y rompió completamente todo ese mito, que yo sigo pensando que no es un mito, que existió realmente una confluencia, casualidad o no, yo no lo sé, de niños que estudiaron casi todos en el mismo colegio. Javier Corberó también estudió en el mismo colegio que Luis Goitisolo, que Jorge Ralde, que Félix de Azúa después, que Ignacio Echevarría después y que muchísimos otros más, hombres de negocios, ¿no? Como Vilar Asau, Juan Goitisolo también y José Agustín Goitisolo, en fin. Aquel colegio fue otro prodigio de reunión pero había vida más allá de la poesía y de la literatura, ¿no, Javier? Sí, todo esto venía un poco dado. Los años 60, naturalmente vienen dados por los años 50, y así hasta el año 35. Y entonces no es raro que nos encontráramos en el mismo colegio porque no había muchos colegios de niños. O sea, yo no logré ir a un colegio de niños hasta este colegio, porque primero había ido a colegios de niñas, con lo cual me quedó una cierta tendencia a estar con niñas. Pero primero fui a las Dominicas de Horta, que era exclusivamente de niñas, y yo. Después fui a las monjas alemanas, y después al técnico Eulalia, que era mixto, con lo cual era casi imposible en aquel entonces. Y mi padre estaba muy contento de haber logrado poderme mandar a un colegio mixto, pero en el colegio mixto, que yo pensaba que tenía las ventajas de ser mixto, me enamoré y me echaron. Y entonces fui a parar al colegio de La Salle, que era un colegio de hermanos,
que ahora no está nada de moda esto, es decir, que estaba muy bien, pero estaba muy bien. Estaba muy bien y no nos deshicieron. O sea, es más, yo tengo cantidad de amigos en el mundo de las artes y del intelecto, pero también amigos absolutamente normales, burgueses, que son muy simpáticos y buena gente. Y es gracias a que esta gente, estos hermanos, eran buena gente. Qué original el comentario este, quiero decir, porque era una España bastante anticlerical, esa España, ¿no? Esa Barcelona, ¿no? ¿O no? Tiene La fama de los 60s. Sí, ¿no? Sí, bueno. Pero Castellet, de hecho, dejó dicho que más que el régimen o que las autoridades militares eran en realidad la Iglesia la ¿sabes que qué pasa? El mundo la que de las hacía ideas censura. es un mundo que está muy bien, pero no son muy de fiar las ideas. Y la gente que tiene ideas tampoco. Entonces, claro, muchos son así, muy de izquierdas, pero antes eran muy falangistas, o después son benedictinos, o no sé. Pero hay muchos, ¿no?, de estos. Y yo no, de esto no me fío, ¿no? Yo me miro y veo y si puedo toco, pero no, no me fío nada de lo que me cuentan. Porque sé que hasta lo que cuento yo es poco importante, ¿no? Y que tiene más que ver con lo que has comido, con lo que vas a comer, o con lo que no has comido o no vas a comer, que con cualquier otra historia, ¿no? Entonces, los años 60 yo creo que sí tenían una cosa buena, que era lo del enemigo común, ¿no? El enemigo común. La dictadura era una cosa que unía a todo el mundo a la contra, ¿no? Sobre todo el mundo que tenía ganas de libertad. Volvemos otra vez al mundo de las ideas. La libertad consistía en lo que hemos logrado, que es la democracia. Lo cual quiere decir que los artistas que antes eran unos seres que lo pasaban muy mal porque había una dictadura, ahora lo pasan mucho peor porque ahora son funcionarios del Estado. Porque resulta que todo el mundo más o menos trabaja para su autonomía. Para su autonomía quiero decir para su no autonomía, o sea, para su región, que ahora se llama autonomía. Y no sé, yo creo que más bien hemos ido a menos gracias a esta libertad que no es tal, ¿no? Y que en cambio la dictadura era una cosa en contra de la libertad, pero la libertad sale a flote siempre que el individuo que la quiera ejercer quiera. Y entonces pasaba y había una cierta aglutinación de gente que estaban unidas un poquito por esto y un poquito por cuestiones de oficios, de gustos, de procedencias varias. Y a mí, por ejemplo, me gustan los primeros, o sea, lo que Manuel Villa llamaba la vanguardia. Y entonces, pues por esto, yo tengo un gran respeto por Luis Goytisolo, porque fue de los primeros en muchas cosas. Fue de los primeros en pasarlo mal y de los primeros en dejar de creer en cosas que dejó de creer. Y esto es de respetar, porque quiere decir que ama la libertad más que lo que pensaba anteayer. Y esto es sano, ¿no? Porque las cosas, por esto las ideas son tan frágiles, cambian. Y si las cosas cambian, las ideas han de cambiar también. Por lo tanto, es bueno tener métodos, pero no tener tantas ideas. Y, bueno, yo creo que en este momento, en los 60 en Barcelona, por decir algo, porque fueron los 60, los 70, un poquito los 50, los finales de los 50, se aglutinó una serie de gente que era muy fácil de aglutinar, porque como siempre en Cataluña, que se creen que son muchos porque son 6 millones, o sea que son muy pocos, pues es fácil de aglutinar porque son muy pocos. O sea que porque cabíamos todos en un restaurante, ¿no? Y esto es así de sencillo, y continúa siéndolo. Ahora se creen que el restaurante es inmenso,
El restaurante es igual de pequeño o peor, más pequeño. Me parece que estamos derivando hacia un análisis de la situación, la coyuntura política actual o incluso Bueno, no, es que es el referéndum de ayer. Es que es equivalente. La de ahora es la de ahora, pero la de entonces era la de entonces. Y la de entonces es la que hacía posible aquello. Y la de ahora lo hace imposible. No sé, en resumen. Vamos ahora a entrar en materia. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué no eres poeta, por ejemplo? Aunque yo creo que sí lo eres, pero ¿qué Bueno, pasó para que aquel niño... Ahora sobre todo cuando tengo asma. Cuando me enfrío tengo asma. Y cuando tengo asma tomo una cosa que se llama cortisona. Dacortin, para ser más exacto. Y esto es muy bueno, sobre todo para hacer poemas. Y cada vez que tomo Dacortin hago poemas. O sea, que ahora, pero antes sí, no sí. hacías poemas. Y es curioso porque ahora que me llamo Javier me salen en catalán. Sí. Les había riáis, advertido sobre lo del no riáis, prodigio. que es muy serio. El caso es que se te cruzó de niño la escuela Massana, que es una escuela que tiene una bonita historia esa, Sí, reconócelo. sí. No, sí. En un pequeño No, es que país. hombre, es una historia con pocas ideas y en cambio con muchos hechos. La escuela Massana es una escuela que, entre otros, mi padre se inventaron para los aprendices. Los aprendices de oficios como platero, joyero, broncista, trabajadores de la piel, Tornero. repujadores, torneros no tanto, grabadores, etcétera. Los niños que eran aprendices, claro, aprendían el oficio y hasta quizá el arte del oficio mejor que ahora en las universidades. Pero en cambio no aprendían nada más. Entonces hicieron la escuela Massana, que era una escuela para pulir un poquito el ser. O sea que enseñaban geometría descriptiva, enseñaban humanidades, un poquito de filosofía, un poquito de historia, y esto se hacía de 7 a 9. O sea, cuando el niño dejaba de trabajar y el profesor se iba a enseñar y el niño se iba a aprender más. Vamos a aprender, hacía de estudiante en vez de aprendiz. Esto ahora degenera un poquito y la escuela Massana se ha convertido en una escuela de arte más normal. Entonces, por ejemplo, los niños que asistían a la escuela pagaban las matrículas en razón de lo que pagaban sus padres de alquiler. Si pagaban mucho, pagaban más, si pagaban poco, pagaban menos, porque era una manera de medir las posibilidades. Y los profesores trabajaban prácticamente por amor al arte. Prácticamente, porque no cobraban. Mi padre nunca cobró. Alguno, Llorenç Artigas cobraba. Mi padre lo llamaba Llorenç Intrigas. Llorenç Intrigas. Intrigas. Y yo, su hijo, y el abuelo mío ya lo llamaba Llorenç Ortigas. Ortigas. De Ortiga. De Ortigas, sí. Y al hijo, que se llama Joanet Llorenç Gardi, yo lo llamo Joanet Llorenç no ploris. Sabes que plorar es llorar en catalán, etc. Pero bueno, de todos estos eran los fundadores de la Escuela Massana y ahí también se hacían, cuando yo iba, había un director que se llama Soldevila y era una escuela como bastante seria, porque por ejemplo, nos decía, lo importante es fer documents, que quiere decir hacer documentos. Y a dibujar lo llamaba hacer documentos, que quería decir coger una planta y dibujarla, y desmenuzarla, ¿no? O coger una piña y hacer un modelo de la piña. Dejarlo escrito, Sí, como se dice. y después hacer lo mismo atrás. ¿Sabes? ¿Cómo atrás? Pues sin verlo. ¿Sabes? Para entenderlo, Ya. en vez de verlo. Ya. Para verlo con otros ojos. Y, De eso tiene mucho que ver. Y la Escuela Massana fue una escuela buena y pasa un poquito lo que con La Salle, que de alguna manera ha salido gente que está bastante bien. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de nombres? Hombre, grabadores todos, por ejemplo, los que hay en Barcelona. Y grabadores de vidrio, todos, ¿qué quiere decir? 3. Ya, bueno. No, es que esto siempre, una de las cosas, yo tengo mucho respeto a mi padre, pero una de las cosas que me cuesta perdonarle es que siempre me decía, es que el Caus es el mejor litógrafo del mundo. Claro, no, era el mejor de Barcelona porque era el único.
Ahora, claro, llegué a Londres y entonces Caus ya no era el mejor del mundo. Tú eras muy pequeñito cuando llegaste a Londres, de hecho. Era pequeñito, pero ya Dabas guerra, ya pero eras andaba, pequeñito. ya andaba. Andabas, sí, sí. No, debía tener 20 años. La London School of Arts and Crafts. Crafts. Yes. Ahí estuviste 5 años. Ahí estuve 5 años yendo más o menos. ¿Por qué? Porque te diste cuenta de que había que... No, porque no me matriculé. Salir, Yo no soy muy vamos. partidario de matricularme en nada, ¿sabes? Lo único que sí me ha gustado es casarme. Pero Es una por manera lo de demás- matricular. Sí, pero por lo demás no me gusta mucho matricularme. Y entonces pues iba por libre, ¿no? Porque, claro, me interesaban muchas cosas de la escuela y muchas disciplinas, y en cambio lo que no me interesaba mucho es el diploma, ¿no? Ni el examen, ni eso. No, ni el diploma, no tenía ninguna intención de ser profesor, ni de ser nada de lo para lo cual hace falta el diploma, ¿no? En cambio sí tenía intención de intentar saber qué es lo que sabía hacer. Y para esto había varias disciplinas que me interesaban. Por ejemplo, en la escuela Massana yo hacía repulsado al asta. ¿Qué es esto? El repulsado al asta es lo mismo que en inglés es hammering, que quiere decir Hammering con martillo. hacer formas a base de martillo en Inglaterra Ah, sí, sí. y en España a base de martillo con asta de toro. Que ahora que los han prohibido me gustaría ver cómo haremos las óperas. Pero Solo los han prohibido en Barcelona. sí, por esto, cómo haremos las óperas Se en puede Barcelona, importar desde Madrid que es el la asta de centro del toro. mundo y somos tantos. Pero entonces, en fin, no sé, pero esto es bastante divertida la técnica, ¿sabes? Porque de una plancha plana a golpes puedes hacer una botella sin soldar y sin cortar, moviendo la materia. Sí, sí. Lo cual hace que también aprendas mucho de formas, porque todas las formas que puedes hacer tienen un cierto sentido que físicamente es posible. ¿Pero qué tiene de espiritual algo tan físico, tan material, como convertir una plancha en una botella a base de golpes? Bueno, lo Porque mismo. tú estabas buscando ahí algo más que Pero es como tocar la materia solamente. Es como hacer el amor, por ejemplo. O sea, Ah, es sí. decir, ¿qué Sí. tiene de espiritual? Pues bueno, lo que tiene de espiritual lo tiene. Y lo que... Bien, es una explicación contundente. Entonces, Sí, sí, es verdad, ¿no? Por cierto, en Londres, en la City, la llamada City, donde están los negocios y tal, hay un grupo escultórico de los que más me gustan de Corberó, que se llama, es una familia, ¿no? Sí, Broad Family. Es Broad- que el Broad Family, proyecto se llama precioso. Broadgate. No sé si por aquí, que en quiere decir alguno de esos la puerta libros. grande. Y la puerta grande está alrededor del Liverpool Street Station. Y esto lo hizo un developer que se llama Lipton, como el té. Y entonces hay dos anécdotas que a lo mejor les hacen gracia. Un poco graciosas son. Que este señor le interesó mi obra porque hice una exposición en Nueva York que se llamaba Catalan Opening, la apertura catalana, que es una manera de abrir en ajedrez, o sea, no crean que soy serio. Y entonces eran las figuras de un ajedrez, las negras. Y entonces había los pawns, o sea, los peones, eran oficios, no había un abogado, un arquitecto, un médico, un inspector de Hacienda, todo, cada pawn era un oficio. Y el arquitecto se llamaba Mr. Empty Head, el señor cabeza vacía. Y entonces el señor presidente de una cosa que se llama Skinner, Owings and Merrill, que es la empresa de arquitectos más importante del mundo, en aquel momento eran 2.800 arquitectos, la empresa, en Chicago, lo compró para regalarlo a su mejor cliente, que era el señor Lipton. Y el señor Lipton, claro, cuando vio que el arquitecto era Mr. Empty Head, estuvo tan de acuerdo que enseguida me encargó una escultura grande. Y la escultura grande yo la quería de 12 metros. Esto es un inciso que no tiene nada que ver, pero yo lo encuentro tan genial. Yo tenía un marchante, he tenido 3 marchantes en mi vida, 3 personas relacionadas con comprar y vender arte. Uno era Fernando Guereta, el madrileñísimo Fernando, que era fabuloso. Otro era Joe Hellman, que era este que fuimos
a Londres, y yo tenía que hacer la escultura esta de 12 metros. Entonces el señor Lipton, el dueño del sitio, quería que fuera human related, o sea, con relación humana, o sea, que tuviera 2 metros como mucho. Entonces nos peleamos mucho y acabamos en 6 metros. Y al salir, ya salíamos, yo suerte que avisé al marchante, porque si no, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. El señor Blackburn, que era el socio de Lipton, dijo, what about the price? ¿Qué pasa con el precio? Porque claro, era la mitad de lo que habíamos presupuestado. Y el otro, el marchante, muy serio, se lo miró con una cara que tiene de Ávila, ¿sí? Y le dijo, it's not cheesecake, you know. No es pastel de queso. Y nos fuimos. Y ya está. Qué sabiduría la del Sí, marchante. era marchante. ¿No sería gallego en el fondo? No, bueno, es igual. Bueno, gallego judío debía ser. Sí. Ya han visto que ha hecho unas cuantas alusiones a los arquitectos. Ayer, mejor dicho, el jueves pasado estuvo Félix de Azúa, que una vez dejó escrito que él estaba en contra de la pena de muerte, excepto para los arquitectos. Yo creo que Javier Corberó opina exactamente igual o peor. O sea que vamos a hablar de arquitectura, porque una de las cosas prodigiosas de este hombre que está aquí sentado es su casa. Él tiene una casita en Esplugas de Llobregat, que está cerca de Barcelona. Era un pueblecito con su iglesuca, sus cositas, sus casitas, tal y cual, y ahora es un pedazo de pueblo enorme que te pierdes, claro, en unas rotondas de estas terribles. Bueno, pero él fue comprando casitas, su casita y otra casita y otra casita, un montón de casitas, como pequeños dibujos casi en un mapa, que ha ido, cuando ha podido, porque eso cuesta mucho dinero, restaurando a su manera, construyendo en realidad. Las casitas estaban ahí sugeridas solo y él ha construido un laberinto onírico. Ya estoy me salen cursilerías, pero es que es maravillosa ese lugar. Y entonces, me gusta mucho. ¿Eh? Lo de onírico me ha gustado. Ah, bien, entonces sigo por ahí. Él ha ido uniendo las casitas por debajo de la tierra y por encima está la autopista, no sé qué, todo lo que ha destruido, el progreso que ha destruido ese pequeño pueblo que se ha convertido en otra cosa. Lo de debajo de la tierra, esto está en Esplugues. Esplugues viene de la palabra latina espelunques, que quiere decir eso, quiere decir gruta. O sea que ya estaba unido. Yo lo que he hecho es unirlo más. Mejor. Un poquito más por bonito. encima de las espelunques. Pero, ¿qué te pasó para...? Ahora hay 2 pisos de uniones. ¿Qué te pasó para que te diera...? Realmente es una manía bueno, terrible. Que tuve la buena y mala suerte de conocer a Fernando Guereta y gracias a él y alguno más... Fue el virus de Fernando Guereta. No, el virus no, él era el que cuando hacía falta un dinero, pues lo buscábamos. Vamos, lo buscaba él o lo inventábamos. Sí, pero esa manía de construir pero una casa que no acaba nunca. Porque la manía se ha de pagar, que esto es lo grave. Olvidémonos de la parte crematística, que es poco poética. Vamos a la poesía. Yo lo encuentro muy poético. No, en serio. En catalán se dice pagando San Pedro canta. No, yo creo que es poético, no. Es más, lo de pagar, fíjate tú que uno de los problemas graves de la cultura y por lo tanto y de la política, que ahora la cultura depende de eso, es que no han trabajado nunca. Los políticos. Claro, siempre primero eran estudiantes, o sea que no pagaban, prácticamente pagaba papá o mamá fregando escaleras o porque era rica. Y después han cobrado de Franco y ahora cobran de la democracia. Pero nunca han pagado. O sea, nunca han tenido un problema a final de mes. A final de mes ellos cobran y tú pagas. Y esta es la gran diferencia, ¿no? Sí, no lo encuentro muy poético, pero bueno, si tú te empeñas. Hombre, yo encuentro... Al fin y al cabo, el artista eres tú, yo no. No, pero yo creo que lo de sufrir esto y que acaba siendo relacionado con la realidad, o sea, con el comer, sí. Yo lo encuentro poético, porque claro, si no, no hay nada. Y es poético en tanto en cuanto se parece a la realidad, y la realidad es lo más poético de todo, ¿no? Por eso los musulmanes llaman a Dios realidad. ¿No? ¿Sabes?
No sabía esto. Me parece, no sé si el Corán o es un poema sufí, pero se dice, no hay realidad más real que la realidad, que es Dios, claro. Ajá. Que tiene algo que ver con lo del verbo nuestro, ¿no? Me parece que esto va a enlazar muy bien con una cosa que tengo aquí escrita. ¿Eh? Sí. Cuando, tú has dicho alguna vez, ¿no? Cuando la escala es buena, el espacio deja de ser espacio para ser mente, ¿no? Para ser... Esto, Sí, sí. esto te une mucho como escultor a los arquitectos, quieras o no. Y Bueno, a- quiero y decir, a- por lo menos a la arquitectura, No, y a todo, ¿no? O sea, a la naturaleza. y a un médico, quiero decir, a todo, quiero decir, la escala es importantísima, no saber a qué escala trabajas. Lo problemático con los arquitectos hoy día, no con los arquitectos, pero con muchos arquitectos, es que se olvidan de la escala totalmente. Y la única escala que tienen es la escala del marketing. Y dicen, no, es que los promotores, hombre, quiero decir, siempre ha habido putas, ¿no? Pero no tienen la culpa los clientes. Le hice prometer que no diría palabrotas. No, pero es que esto no es una palabrota, ¿no? No. Esto es un calificativo. No, es un nombre común, yo creo. Por esto, pues, las prostitutas han existido siempre y los arquitectos prostituidos existen más ahora que antes. Basta mirar Recoletos, ¿no? Sí. Y ves que mientras eran como obedientes y creían en ciertas reglas y no se había inventado el parallax ni lo virtual, pues íbamos mejor. Íbamos mejor porque cuando eran geniales es porque eran realmente muy buenos. Ahora son geniales porque realmente parecen muy nuevos. No dibujan tampoco. Bueno, dibujan sí. Ya no dibujan. Ya no. Hombre, ahora con los ordenadores menos, pero vamos. Pero sí dibujan marketing, dibujan a ver cómo se venden ellos. Bueno, hemos hablado mucho ya de los arquitectos, vamos a dejar este tema. El caso es que cuando en los años 60 ese grupo de jóvenes inquietos, rebeldillos y tal, y muy creativos, estaban dando que hablar, o hablando entre ellos más bien en Barcelona, tú andabas más bien yendo y viniendo, no sé. Tú sí habías vuelto de Londres ya en los 60, en el 60, pero Sí. estabas mucho fuera tú ya, ¿no? Ya, Bueno, yo había ya estado estabas fuera. haciendo tu primera exposición en Lausana, Sí, solito. Sí. Sí, no estaba a punto de hacer la primera en Nueva York ya. Pero sí, yo realmente era un poquito precursor de los 60 españoles porque había pasado los 50 tardíos en Inglaterra, que es donde salían todos los Happy Sixties, ¿no? Que quiere decir los Beatles, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo que sí tiene mérito es haberlo sobrevivido. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, que ¿O había haberlo sobrebebido o haberlo sobrevivido? las dos ¿A qué cosas. te refieres? Las dos cosas, pero sobre todo sobrevivir. Porque, por ejemplo, con Robert Hughes, Actor de pues Barcelona. me parece que Un libro somos muy recomendable, por cierto. los dos únicos que sobrevivimos, los 60 del grupo, ¿sabes? Porque entre el LSD y las marihuanas y la gente aprendía a volar y se tiraban de los tejados. Se murió muchísima gente, ¿sabes? Eso lo siguen haciendo en Sitges, como sabes, y los ingleses además, los jóvenes estudiantes ingleses. Ahora mismo Sitges se ha llenado de miles de estudiantes ingleses y algunos aprenden a volar matándose, claro. Así, Sí. O sea yo que se pensaba ve que que debe Sitges- ser una cosa intrínseca a la Gran Bretaña. Porque Sitges es la capital gay, ¿no? Será, no sé, pero estos no parecen gays, ¿eh? Bueno, no todos, por lo menos. No sé. Pues Lo que quería decir es cómo entroncas tú en ese grupo inquieto de gente de Barcelona. ¿Tú tenías algo que ver o ibas por libre? hombre, yo tenía que ver que era de aquel momento, Tú ¿no? venías con ideas, claro. No, yo tenía algo que ver y además era un poquito, quizá, a según qué nivel, por ejemplo, en la escuela más sana, si yo llegaba con mi primera mujer, que se llama Marianne Bennett, que era actriz, Inglesa. pues claro, se acuerdan, porque claro, era la primera que habían visto de aquel tipo. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que tenía pinta de muy moderna, ¿no? Quiere decir que llevaba las faldas más cortas, que no lo sé, cosas de estas. Sí. Sí. Era bastante guapita.
Y no, y se notaba. Y yo tenía el pelo muy largo, antes de que llevaran el pelo muy largo. Pero me da la impresión de que... Entonces en todos los semáforos me insultaban porque tenía un coche destapado. Tantos así que, no, tanto me llegaron a... Tanto lo tenía clavado esto de maricón, maricón en cada semáforo, que un día llegué a La Mariona, que era un restaurante, y detrás de la barra había unos señores que decían que lo es, que te digo que lo es. Y el otro decía, ¿qué va a ser? Y el otro decía, lo sé, buena tinta, lo es, seguro que lo es. Entonces yo que estaba ya molesto porque me habían insultado toda la mañana, todos los semáforos, dije, ¿que soy qué? Y me contestaron, el de las cocinas. Corberó, vale. Me cayó el alma al suelo. Tú estabas edificándote ya como mártir de la modernidad. Sí, sí. Y acabaste así. Fíjate que Jorge Ralde, si algunos de ustedes estaban aquí cuando estuvo Jorge Ralde, había elogiado bastante, ¿no?, la Escuela de Barcelona de cine y todo el esfuerzo que hizo pues, Joaquín Jordá y Jacinto Esteva y tal. Y tú de pronto me da la impresión de que te lo cargas todo. No, yo no me cargo nada, solo que no me interesa nada. Ah, vale. Y me parece horripilante. Es otra cosa distinta. ¿Qué quiero decir? Y, hombre, por ejemplo, Jacinto Esteva esfuerzo no hizo ninguno. No acabó ninguna película. Y el único esfuerzo que hizo es intentar digerir todo el whisky que se tomaba. Que no lo logró, claro. Pero, Jacinto Esteva se suicidó muy joven. y las películas que hizo Ricardo Bofill pues son dignas de verse para ver lo que no se ha de hacer. Son peores que las francesas, que ya es decir. Hay algunas películas francesas que son maravillas. Javier. Sí, pero la mayoría son aquello de la señora del tercero, que se entiende con la hija de la portera, no sé. No, son lo contrario de la tragedia y lo contrario de las películas inglesas, ¿no? Y yo venía muy mal acostumbrado de Inglaterra. Y entonces un actor en Inglaterra es un actor. Trabaja mucho. Claro, el actor de la película de Bofill era Clotas. Seguro que lo hizo genial. Sí, genial. Yo fui con una americana que se llama Jane Alexander, y Jane Alexander era muy buena. Es una gran actriz. Y a mitad de la película casi me cogió por la solapa y casi me pega. Me dice, ¿por qué me has traído aquí? No. Claro, no, porque no era malo, era malísimo todo, ¿no? Bueno, Jordá es el único que quizá trabajó un poquito. Ahora, los demás, yo no sé de nadie. De ellos salió Gonzalo Suárez, que después ha trabajado y ha hecho cine. Ahora, el Portabella mismo, gran cineasta, claro, ya me contarás, ¿no? Vicente Aranda no es de esa... Vicente Aranda, sí, bueno, sí, pero es de esta generación, sí, sí. Vicente Aranda, por ejemplo, hizo una cosa que se llama Fata Morgana, me parece. Y esto lo hice, lo iba a hacer Merian, y yo casi que me negué, porque era algo espeluznante. Bueno, por unir, porque tiene mucho que ver, lo que se dijo al principio... Ahora, después intentó hacer cine, ¿ves? Sí, a su bola. No, pero la Escuela de Barcelona en sí solo valen tanto en cuanto se salieron de la escuela. O sea, no es verdad. O sea, el señor el Fata Morgano, cuando empezó a hacer películas es en Madrid. Sí, verdad. Y el Gonzalo Suárez, cuando empezó a hacer películas es en Madrid. Y los que no han hecho películas en Madrid no han hecho películas. Han hecho Escuela de Barcelona, que es lo mismo que nada. Bien, bueno. No sé si que recordarán que José María Castillet comentaba que Gil de Viedma y Gabriel Ferrater eran de la opinión de que la poesía tenía que entenderse. La poesía tenía que entenderse como una letra de cambio o algo así, no me acuerdo, algo muy normal, pero que se tenía que entender muy bien. Y esto me viene muy bien, Javier, para lo que tú piensas que tiene que ser el arte, ¿no? Que tiene que hacer sentir bien a la persona que lo contempla desde el primer momento, como el beso que se da a alguien que se quiere. Sí, bien o mal. Esto me encanta, bien o mal, claro, exacto. Tiene que ser inmediato casi, ¿no? Bueno, o sea, ha de comunicar. Pero así, amor a primera vista o odio a primera vista. ¿No? A primera o a quinta, pero que no hay que darse muchas cábalas es comunicación y en principio es comunicación y tiene que ver con la naturaleza sobre todo, yo creo.
o por lo menos yo lo que intento es eso, es que de alguna manera... En Beirut acabo de hacer 22 esculturas grandes para la ciudad y están en el centro de Beirut. Y entonces me pidieron que pusiera títulos, y a mí esto de los títulos no me gusta demasiado. Los mobiliarios sí, porque ahora van baratos. Pero entonces pensé que no, y en el suelo les he puesto una frase que pone: la naturaleza abre las puertas de la imaginación y la imaginación las de la realidad. Y eso tiene algo que ver con lo que me gustaría que produjeran las esculturas. La naturaleza abre las puertas de la imaginación. Y la imaginación abre las de la realidad. O sea, si imaginas una bombilla, igual sale una bombilla. Ahora, si no la imaginas, si imaginas no un sale dragón, la bombilla. Si imaginas un dragón... Lo que sea, ¿no? O si imaginas una historia de amor, igual surge. Pero, o sea, imaginar. Pero para imaginar lo que hace más falta es la naturaleza. Y la naturaleza es bastante generosa, ¿no? Porque de la misma manera que, y bastante cabrita también, porque de la misma manera que hace tsunamis, sí, hace puestas de sol y hace más cosas buenas que malas, ¿no? Lo que pasa es que las malas son muy bestias, pero bueno. Y todas son muy inspiradoras, pero no para hacer obras de arte, sino para acercarte más a tu escala, que es diminuta. Sí, por eso casi... O sea, que cuanto más delante de un hecho natural bonito o feo, más pequeñito te sientes y más en lo cierto estás. Esto es lo que me gustaría que pasara con las obras de arte. ¿Qué es lo que pasa? Menos con la Escuela de Barcelona, porque no es una obra de arte. Eso ha quedado claro, ya no insistan, por favor. No, pero es que es importante, ¿no?, que lo contrario a una tragedia es una película francesa de estas, que te explican quién es novio de quién, ¿no? Que no tiene ningún interés. En la Edad Media era Dios, ¿no? Lo que te hacía sentirte pequeñito era Dios. Bueno, es que continúa siendo. Y la naturaleza sigue siendo Dios, en cierto modo. Sí, o la realidad que sigue siendo. Mira, es que acabas de decir lo de los títulos nobiliarios, y claro, tú que no solo eres amigo de gitanos, has sido siempre amigo de gitanos. Gades, no es que fuera amigo de Gades, es que ellos decían que eran hermanos, y además gemelos. Te ríes porque lo has puesto en práctica. Era verdad, sí, sí. Hombre, mira si lo hemos puesto en práctica, que viajábamos a América con el pasaporte cambiado. Vamos cambiado, teníamos uno en vez de dos. Y también teníamos un carnet de conducir. Y salía a mar de bien, ¿no? Solo me tenía que acordar que me llamaba Esteve, porque él se llamaba Esteve. Una vez en Dallas llamaban al señor Esteve y al señor Olivella, que soy yo. Y claro, y Antonio me decía: estos cabrones los llaman y nosotros aquí, esperando y esperando, claro, se nos fue el avión. Señor Esteve. El caso es que Robert Hughes, el autor de este libro estupendo de Barcelona, pues comenta: Robert Hughes encontró gran ayuda en Corberó cuando vino aquí, también siendo muy joven, porque es de la misma generación, ¿no? Sí, igual. Tiene un par de años menos. Sí. Está peor. Bueno, es que nadie es perfecto. Entonces, Corberó, dice, jura que debe el concepto de la dignidad de su oficio de artista a tres amigos gitanos de principios de los años 60, ropavejeros, conocidos con los apodos de Pusa, que quiere decir pulga, Franella, o sea, franela, y Plastic, esto se entiende. Eran magníficos comerciantes y vendían la ropa... Perdona, pero eran cuatro, porque también estaba Moncho el gitano el bolero. Pues aquí no viene, en mi libro pues no. También estaba. Bueno, estos tres ya valen, ¿no? Bueno, eran magníficos comerciantes y vendían la ropa más vieja y raída, como si se tratara de los tweeds que vendía la tienda Bell en el Paseo de Gracia, una tienda que está todavía y es carísima, recién llegados de Inglaterra. Eran tan buenos que el artista, maravillado, o sea, el artista les propuso que trataran de prosperar. ¿Por qué no invertían una parte de las ganancias en la compra de mejor mercancía,
de cosas que en comparación con las porquerías ordinarias que conseguían vender con la habilidad de un virtuoso, se vendieran solas. Pusa, franela y plastic, me los estoy imaginando, escucharon aquellas sugerencias muy serios, pero con desprecio. Puede que en lo del dinero no te equivoques, concluyó Franela, inapelablemente, pero ¿qué me dices del arte? Claro, esto era más corto y más concreto, ¿eh? Porque yo les dije, si estafarais menos y vendierais mejor calidad, yo creo que os iría como Benetton. Y ellos me miraron con una cara así como de sorpresa y me dijeron, ¿y el arte, nen? ¿Qué quiere decir? ¿Y el arte qué, niño? Fue así de corto, ¿sabes? Y claro, yo me quedé convencidísimo de que realmente el arte era más importante. ¿Qué te pasó a ti para tener tantos amigos gitanos? Que casi Bueno, que tienen arte. se te describe tu nariz y tu tez. En realidad Bueno, se te pegó bastante esto de los gitanos, ¿no? Bueno, no, esto es de nacimiento, ¿eh? ¿No? Pero no, a mí lo de los gitanos me gusta también por una relación madrileña. ¿Ah, sí? Porque yo quien más he visto más gitanos es con Manuel Viola, Ah, sí, el el pintor. pintor, que era un ser extraordinario. Y muy amigo de gitanos e hijo de gitana. Y entonces los gitanos tienen algo que me gusta mucho, tienen muchas cosas que me gustan mucho. Una, que no les gusta trabajar, que ya es serio. Y otra, que les encanta el arte y son muy buenos artistas. Y cuando un gitano es bueno, acostumbra a ser mejor que el payo, ¿eh? ¿Es un Sí. poco tópico esto o no? No, no, pero cuando Curro Romero está bien, está mejor que nadie. Sobre todo por las escasas ocasiones. Bueno, claro, es que no le gusta trabajar. No. Pero cuando Moncho canta boleros mucho mejor que nadie, ¿sabes? Y, no, hombre, tienen lo del duende, lo tienen más. Y después tienen este sentido extraño, aristocrático, que también me gusta. De ahí lo de los títulos nobiliarios, por eso me parecía Bueno, que venía no, muy los bien. títulos nobiliarios son solo títulos nobiliarios. La aristocracia es más serio. O sea, son aristócratas, ¿no? Lo cual quiere decir que ellos creen que hay clases y hay. Se acabó. También hay lenguas por ahí que, bueno, tú mismo, que dicen que Dalí fue tu primer patrón, de hecho. Es verdad, Aparte de es que lo verdad. conocieras Bueno, patrón no lo sé. bastante bien. Fue mi primer. Yo me enteré tarde de que fue mi primer cliente. Porque yo era pequeñito y por Barcelona había pasado un ballet, un mini ballet, porque era Barcelona, con 10 señoritas. O sea, en las 20 piernas más bonitas de Europa, ponía el periódico. Sí. Y era el ballet de Madame Cassel. Y entonces yo, que ya pensaba que Suecia era fantástico porque era muy moderno y era socialista, y lo que no sabía es que había tan poca gente. Entonces me fui enseguida detrás de las piernas hacia Suecia. Cuando llegué se habían casado todas las piernas y solo quedaba Madame Cassel. Y bueno, total, que acabé en Londres. Pero el día que me iba, me llamó un señor que me dijo, aló, aló, ici Dalí. Y a mí, que yo era pequeñito y me tomaban el pelo porque quería ser escultor y todo esto, yo dije, sí, yo soy el doctor Modrego, que era el obispo de Barcelona entonces, y colgué. Y me fui, y ya está. Y era. Bueno, pero me enteré en mi primera exposición en Nueva York que él venía cada día a la exposición. Y le dije, caramba, señor Dalí, nos hablamos de señor y de usted. Dije, caramba, señor Dalí, ¿por qué viene cada día? Dice, hombre, porque lo que hace usted a mí me interesa. Y usted también, pero es una pena que sea tan mal educado. ¿Qué le he hecho? Dice, no, no me ha hecho nada, de eso me quejo, que mi patrón, un mecenas que tenía Dalí, que se llamaba Arturo López, que era un playboy venezolano que vivía en París, y él se habían quedado todas las esculturas que había en una exposición que se llamaba la Bienal Hispanoamericana de Arte, el año 56 o algo así. Y se lo quedaron todo. Pero se lo quedaron todo y llamaron preguntando por Xavier Corberó y se puso mi padre, que también se llamaba Javier.
Y entonces invitaron a mi padre al barco del mecenas este, que era un barco que se llama la del Hélène, que todavía ahora es un barco precioso. Y entonces mi padre se quedó muy espantado con tanto barco, y la toilette era de María Antoinette, y todos los marineros eran rubios con ojos azules y preciosos, y mi padre dijo, uy, 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 esto es mejor que no se entere este. Y me mandó el dinero, yo pensé que era muy simpático, por parte de mi padre, que me mandaba dinero porque me había desheredado delante del alcalde aquel Porcioles, que era notario, y bueno, nada. Y entonces Dalí me contó esto, me contó que sí, que fueron con mi padre al barco, y que, por cierto, esto es una anécdota un poco irrelevante, pero que fue una pena que yo no estuviera porque me habían comprado, Dalí sabía que a mí me gustaban los Zippos, le habían dicho, ¿sabes? Los encendedores aquellos sí, de marinero, y me habían hecho hacer uno por Cartier, de oro. Y dice, pero entonces, como que usted no estaba y no dijo nunca nada, se lo regalamos al novio de Arturo López, que era un señor que se llamaba Barón de Redé, que no era barón ni era nada, pero bueno. Pero era bastante famoso porque era novio de una Rothschild y todo esto. Y de este, el Arturo López, era un profesional. Y bueno, y entonces pasan años, y yo estoy enfermo en Estados Unidos, tengo un cáncer de pulmón, me sacan un pulmón, lo entierran en Dallas al lado de JR, y después, en un ascensor, me encuentro una señora de Nueva York que yo conocía más o menos, bastante rica, que se llamaba Genevieve Ford, y bueno, la señora esta era muy mona. Y nos hicimos amigos, y vivimos un ratito, bastante ratito juntos. Y entonces, un día, era mi cumpleaños, me dijo, me he olvidado de comprarte nada, pero te voy a regalar una cosa porque cuidé a un amigo mío que estuvo enfermo y me dio una cosa que me parece que te gustará. Y me regaló el encendedor. Claro, Se lo dije a Dalí, predestinado pensando que Dalí diría, ¿cómo dices? Solo dijo, claro. Claro, lo encontró normalísimo. Claro. Pero pudiste tener una amistad con Dalí. Claro, Dalí no, sí, es ajeno, ¿no?, a todo esto. Quiero decir, es ajeno a lo que ocurría en Barcelona en los 60, porque Bueno, Dalí estaba en otra No, ajeno no, lo que pasa es que era crítico. Era crítico. Hombre, en la escuela de Barcelona, por ejemplo, se podía morir de risa. Bueno, no de risa, de la realidad. El otro día vi una cosa de Soler Serrano, me parece que era, del Pla. Sí. Y entonces decía, no, es que en Barcelona pasan muchas cosas. Y Dalí Pla dice, no, en Barcelona no pasa res, no pasa nada. Dice, pero hombre, en Cataluña pasan mucho. Dice, nada. Dice, bueno, sí. Dice, en Figueres hay un sitio que se llama el Motel Empordà, que todavía existe, está bastante bien. Dice, hacen una perdiz con coles que no está mal. Pero todo el mundo sabe que Dalí era un excéntrico. No. Dalí era el único que no era excéntrico. Los excéntricos eran los de la escuela de Barcelona. No, esto es como aquello del torero, ¿no? Que se fue a torear a Galicia y le dijeron que se quedara. Y le dijeron, no, es que ahora no podemos ir a Sevilla porque Sevilla está muy lejos. Dice, no, lo que está muy lejos es eso. Sí. No. Bueno. No, Dalí era un tipo muy inteligente, pero muy inteligente. Y es de los personajes, es quizá el personaje más inteligente que he conocido. Y muy enterado, además. Hughes no le quería mucho, me parece, ¿no? Hughes es un poco jesuita y es muy de los 60s, de esos de... Comprendes que les gusta decir que es de izquierdas. Claro, es de izquierdas trabajando para la BBC primero y para Time después. Sí, que no son muy de izquierdas. No es muy de izquierdas, que digamos. Es que podríamos estar hablando mucho tiempo porque... Y entonces tiene esta cosa... no, pero es que lo de Dalí a mí me sulfura un poquito. Porque lo de Dalí, la verdad es que... no sé si gustará Hughes o no, pero lo que es obvio es que vas viendo Dalí y cada vez te das más cuenta de lo buenísimo que era Dalí, ¿sabes? Y te vas al Museo de San Petersburgo, Florida, y hay cada cuadro de los que opinan que son los malos, que me gustaría ver. El arte contemporáneo, por ejemplo, tampoco es que se pueda poner muchas medallas, porque de cosas malas hay pues todas casi.
Y entonces, pues de Dalí hay de malos, pero pocos. Por cierto, un día me lo encuentro en Nueva York, porque íbamos a cenar un día a la semana a un sitio, un restaurante francés bastante malo. Y me dijo, le quiero enseñar 2 cuadros que he acabado, que sobre todo no me diga nada hasta que sepa lo que quiere decir. Muy bien. Nos vamos al hotel, porque los pintaba en San Regis. Y me siento en un sillón y los 2 cuadros eran como aquellas fotos, ¿sabes?, de final de siglo, que si los miras de una distancia exacta los ves con profundidad, ¿sabes?, como las fotos aquellas de... Y entonces, bueno, yo vi de qué se trataba. Los cuadros eran más bien malitos por ser Dalí, ¿no? Y entonces le dije, ya estoy. Y me dice, pues diga. Digo, pues mire, me parecen fantásticos. Dice, sí, ¿pero por qué? Dice, porque son 2 por el mismo precio. Dice, es exacto, vamos a cenar. De modo que pasaste la prueba. Sí. Bueno, a pesar de estas anécdotas y esta manera de hablar tuya, Javier, no puedes ocultar lo que decía al principio, que realmente me parece un artista prodigioso. Y hay que verlo, hay que ver las cosas del artista. Y eso toma mucho tiempo, es verdad que toma tiempo ver cualquier cosa. La escultura, dices tú, que tiene que ver con Shakespeare, que tiene que ver con la Biblia, que tiene que ver con la humanidad moviéndose en la naturaleza y que tiene al final que ver con Dios, o con el drama, con esa idea, o lo que queramos decir. No, pero la diferencia de drama griego, de tragedia griega a película francesa, ¿no? Y esto vuelve a unir, viene a cuento, porque si bien la gauche divine, de la que llevamos hablando una semana, miraban a Francia, etcétera, etcétera, evidentemente Javier Corberó no parece ser tan decididamente partidario de lo francés. Pero bueno, de la lingerie. Esto es anecdótico, ¿no? La De la divine. No, la lingerie y el champán me gustan. La lingerie, bien. Sí. Yo y alguna otra cosa. Por ejemplo, Voltaire. Bien. Pero sabes que Voltaire dijo aquello de égalité, liberté et propriété. ¿Era así, tú crees? Era así. Luego le dieron la vuelta, ¿no? No, Voltaire lo dijo así. Era el más listo de aquella revolución. Los tenían que mandar a Libia. Y perdón. Porque pides perdón. No sé. Por si acaso.